Jorge Enrique Velázquez. Señor, ¿hay ignorancia en el COVID por la asociación que ustedes tienen? Pues mira, Juan, nosotros a través de Juntos Más Fuertes hemos hecho unas labores, unas campañas de ayuda a la gente que ahora tiene COVID y a sus familiares, porque no es solamente un problema de la persona que tiene el COVID, se involucra toda la familia y pues muchas veces lamentablemente salen infectados la gran parte de los familiares que estuvieron ahí. Y considero, en base a lo que hemos vivido, en base a lo que ahí hemos presenciado en la asociación y donde hemos andado, que existe falta de información y que la gente no conoce exactamente a lo que nos estamos enfrentando. Yo, cabe mencionar que yo no soy médico, ni tampoco biomédico, ni soy trabajador de la salud. Yo soy ingeniero civil, sin embargo, a través de la fundación nos toca atender una gran cantidad de situaciones de este tipo y eso nos ha hecho inmiscuirnos bastante en el funcionamiento, en la forma, en todo lo que está sucediendo en lo de COVID actualmente en México y particularmente aquí en Celaya. Por ejemplo, cuando les piden un tanque de oxígeno que los apoyen, ¿qué hacen ustedes? De entrada, nosotros a través de personas que están ahí en la fundación, hemos logrado que otras personas nos apoyen, a lo mejor en prestarnos un tanque, en prestarnos dos. No quiero mencionar particularmente a las personas que nos ayudan por cuestiones de privacidad, pues, pero ellos saben quiénes son los que nos han hecho el favor de ayudarnos. Entonces nos prestan 2, 3 tanques, ¿no? Entonces nos habla a nosotros una persona y nos dice, oye, necesito un tanque de oxígeno porque mi familiar lo necesita. Nosotros tenemos un protocolo de respuesta que hemos hecho empíricamente, pero a través de personas que conocen del tema. En el grupo hay bastantes médicos, hay trabajadores de la salud expertos en esto, y nos apoyamos en ellos para establecer este pequeño protocolo. Nos preguntan, yo quiero un tanque de oxígeno, y la primera respuesta que nosotros tenemos es, ¿se lo recetaron? ¿Puede por favor proporcionarnos informes acerca de su receta y todo esto? Porque debemos de saber que el oxígeno es una terapia que se da. No es que yo pueda agarrar y decir... El oxígeno no te va a aliviar. El oxígeno pues es una parte importante para la terapia, pero tiene que ser recetada por un médico. Entonces, para que una persona tenga que solicitar oxígeno, tendría que haberse tratado ya con un médico, ¿sí? Si la situación no es tan urgente y no es tan grave como para irse al hospital, ¿y cómo pueden saber eso? Es importante, ¿cómo pueden saber en qué momento la situación es grave? Les reitero que yo no soy médico, pero en base a lo que he visto, si tienen dificultad para respirar, es una señal importante. Pero también hay unos aparatitos que se llaman oxímetros. Esos aparatitos que se ponen en ponen en el dedo. Es importante que la gente sepa que no pican, porque hay personas que llegan a pensar que si uno mete el dedo ahí le van a encajar alguna cosa. No se encaja nada, funciona a través de un tipo láser. Además, debo decir yo, el gobierno no lo puede decir de esta forma, pero la gente déjese de estupideces en donde piensan que les roban las huellas digitales. Eso es una locura. Quítense de las teorías conspirativas que nada más desinforman. El gobierno, tanto a nivel federal como a nivel municipal y a nivel estatal, están haciendo un esfuerzo. Entonces, no desinformemos y no creemos más ignorancia. Eso es muy importante, por favor. Los oxímetros les dan una medida que se llama saturación. Dice ahí SpO2, saturación porcentual de oxígeno. Esa saturación, cuando uno tiene menos de 90, es algo que ellos llaman hipoxia, y lo pueden ver en alguna tabla. Hay personas que llegan a tener 85, 86, esas personas ya tienen un problema de hipoxia grave. Entonces, en ese momento, si una persona está teniendo ese problema, si tienen 70, pues es definitivo que tienen que irse a tratar al hospital. Pero si llegan con una saturación de 90 al hospital, es probable que les digan, señor, usted tiene que tratarse en su casa. Trátese con un médico y el médico le va a recetar un oxígeno. Entonces, el oxígeno tiene ciertas características. El oxígeno, para empezar, los que han tenido oxígeno, algunos tienen unas cosas que se llaman cánulas, que son unas cositas que se meten en la nariz. Pero tienen también una mascarilla. Le pueden subir a 1, 2, 10, 12 litros por minuto, así funciona el oxígeno. Pero entonces, ¿quién les va a decir eso? ¿Cómo funciona? Pues el médico tratante. Él les va a decir, tienes que poner oxígeno en esta forma, así, súbele esto, bájale esto, para tratar de estabilizar el oxígeno de la sangre.
Entonces, por eso es indispensable que el médico tratante sea el que dicte cuál es el nivel de oxígeno y el formato, cómo va a entrar el oxígeno al cuerpo. Ahora, es importante también saber qué está pasando con el precio de los tanques. El precio de los tanques de oxígeno, el precio de las recargas, el precio de los concentradores de oxígeno, que son otros aparatos que si quieres hablamos después de ellos. Se elevan los precios. ¿Por qué? Pues porque lamentablemente hay gente que se siente muy lista y ve que hay una necesidad imperante, hay demanda, y lo suben. Contrario a lo que deberíamos de pensar, entre más demanda, pues debería de estabilizarse el precio porque hay una producción mayor, se debe estabilizar el precio, pero aquí no es tanto un tema de demanda, es un tema de especulación. Sí hay demanda definitivamente, pero también hay especulación. Hay quienes compraron 3, 4 tanques y descaradamente dicen, pues yo los doy en 35,000, en 45,000 pesos, pues porque hay quien los compre, y efectivamente. Entonces, lo que tratamos de prevenir es que no hagan gastos que no sean necesarios. O sea, es decir, alguien puede ir a comprar un concentrador en 30,000 pesos esperando que el funcionamiento de ese concentrador sea algo que no va a ser. La gente debe de tener información. Entonces, nos llega a nosotros una solicitud a Juntos Más Fuertes y decimos, ¿quién te está tratando? ¿Cómo te están tratando? ¿Ya tienes tratamiento? No, que sí, que me dijeron que me tomara que me comiera 2 manzanas, 2 naranjas, no sé. Bueno, eso está súper bien como prevención. ¿Estás de acuerdo? El tema de las vitaminas está súper bien como prevención. Como tratamiento ya para alguien que tiene COVID, es necesario que sea intervenido por un médico con medicamentos. Bien, y hablando de tanques, el municipio apoyó con algunos. ¿Qué pasó ahí? El municipio no apoyó con tanques. El municipio apoyó con recargas para tanques de 9.5 metros cúbicos, que son los más grandes que hay ahorita en lo que nosotros podemos aquí manejar. Fueron tanques de 9.5 metros cúbicos, fue el relleno de ellos, se tuvo un proceso para ir a canjear un vale al parque Xinhai y de ahí ir en la mañana o en la tarde a la estación de bomberos de la industrial, en donde se les hacía el cambio de su tanque. ¿Qué pasó aquí? Es una buena, como muchas cosas del municipio, espero que haya sido una buena intención con una mala operatividad y no que haya sido una buena simulación. Confío en que no haya sido una simulación intencionada. Confío en que fue una mala operación. ¿Por qué mala operación? Pues porque vimos los resultados. Se iban a repartir, no sé, 50 tanques el primer día y se repartieron 21. Entonces, ¿cómo podemos explicar operativamente que Infra, que quien llena los tanques, tiene gente desde las 2 de la mañana esperando, y hay gente que hace fila y hay gente que se queda ahí, y acá nos sobraron regalados 20 y tantos tanques en la primera oportunidad? Estamos hablando de un error de operación, una falta de operatividad correcta. Si el municipio fuera una empresa, ese proyecto habría sido un proyecto fallido, y el que lo llevó a cabo tendría que responder ante, pues oye, si invertimos tanto recurso en esto, ¿por qué no lo hiciste bien? O sea, ¿por qué no hubo una planeación adecuada? Y podemos verlo desde el momento en que yo no hablo sin conocer. Yo estuve ahí los 2 primeros días, estuve viendo cómo se hacía el proceso y todo. Entonces, ¿cuál fue el primer error? Sacaron un listado de requisitos. Dijeron, necesitas una carta firmada, necesitas la copia de la receta y necesitas que tu tanque tenga prueba hidrostática. Yo en el segundo día que estuve ahí, a una persona le estaban pidiendo la receta original. Luego decía, receta vigente o receta actual. ¿Qué es para ti una receta actual, Juan? O sea, es algo subjetivo. Para ti puede ser actual una semana, para mí puede ser actual 25 horas. Entonces decía receta actual. Llega una señora, yo estaba ahí, le dicen, su receta no es actual, señora, es de hace 3 días. Bueno, pues es que no decías tú que era actual. Ahora, obligaron a que la gente fuera y tuviera que comprarle las recetas a los médicos cada que iban a rellenar una vez. Entonces el médico, pues obviamente es su trabajo también, pues no va a estar ahí y decirles, sí, las que quieras tú, pues ya les cuesta.
Entonces había personas que tenían que comprar las recetas, lamentablemente. Y no todos tienen un amigo médico, no todos tienen un familiar médico. Entonces ellos tenían que ir a buscar quienes vendían las recetas. Ahora, dejar una receta de COVID original significa que es muy probable que esa receta pues pueda tener algún, si nos vamos al extremo, pueda tener algún virus o algo. Entonces no era operativamente correcto dejar la receta original. Y a una persona no se lo querían hacer, aun cuando decía en el folletito que era copia de la receta. Ese es un error de operatividad. Otro, la subjetividad de decir recetas actuales. ¿Qué es actual para ustedes? ¿Qué es actual para nosotros? Y la tercera, el cilindro deberá de tener prueba hidrostática. ¿Qué es eso? Si nos ponemos a investigar, vamos a saber lo que es una prueba hidrostática. Es una prueba que le hacen al cilindro para ver que esté en buenas condiciones y que pase ciertos criterios de normas mexicanas o de normas de cualquier día. Pero aquí el detalle es que decían que cuente con prueba hidrostática. Creo que yo no he visto un solo cilindro que no tenga prueba hidrostática. Todos tienen. ¿Cuál es la diferencia? Que unos ya tienen el periodo de vencimiento y otros no. Entonces le dicen a la gente con prueba hidrostática, la gente va y adquiere un cilindro que le cuesta 30,000 pesos, le dicen, mira, aquí está la prueba hidrostática grabada, pero no sabían que tenía que tener 10 años. Incluso pasó que la gente compraba cilindros de uso industrial. Entonces es un círculo vicioso derivado de todos los problemas que tenemos como sociedad. Los gandallas que se aprovechan, los ignorantes de la sociedad que pues de repente, y no lo digo ignorantes como de forma despectiva, lo digo como falta de información, y el gobierno que no logró a sintetizar bien la forma como querían las cosas. Entonces por eso pienso que en operatividad no fue lo más adecuado.